Nesiline se presenta en botes de 500 mililitros con vermiculita como sustrato que contiene 500 adultos y ninfas de Nesidiocoris. El contenido se distribuye en el interior de cajitas de suelta. Al instante, los depredadores ascienden por las paredes de la caja y se distribuyen entre las tomateras. Nesidiocoris tenuis es un heteróptero de la familia Miridae de menos de 4 milímetros de longitud. Es un insecto alargado, de color verde grisáceo con largas antenas, siendo el tilo o primer artejo basal negro, presentando zonas oscuras en otros artejos. Los adultos poseen una banda posterior o collarín negro y manchas grisáceas en el tórax. La base de la tibia es oscura. El primer par de alas o hemiélitros es grisáceo, con manchas oscuras. El segundo par de alas es membranoso y transparente. En la cabeza se ubican dos grandes ojos compuestos de color rojo oscuro, casi negro. En la parte inferior de la cabeza posee un largo pico o rostro que puede mover a voluntad por el que se alimenta. El estilete es un filamento muy fino, ubicado en el interior del pico por el que realiza la succión. En la parte posterior se ubica el órgano copulador del macho, formado por un corto tubo recogido que ahora limpia con el pico. El ovipositor de la hembra se halla en mitad del abdomen y se recoge hacia la parte posterior. Nesiline se utiliza para el control de estados inmaduros de moscas blancas. Nesidiocoris se alimenta de Bemisia y Trialiurodes. A la larva de Bemisia le introduce el estilete y succiona los jugos del interior. De la larva solo queda la quitina que la recubre. Con Trialiurodes actúa de forma similar. Clava el estilete en su interior, succionando su contenido. Cuando el adulto encuentra un huevo de tuta, apoya el pico e introduce el estilete o filamento flexible, por el que succiona los líquidos contenidos en el huevo que le sirven de alimento. Del huevo solo resta el corión vacío. Si localiza una oruga recién nacida de tuta, antes de que se introduzca en la hoja, la sujeta con su pico, la pincha con el estilete y procede a alimentarse, succionando su contenido. La oruga queda vacía. También puede capturar orugas de mayor tamaño, especialmente cuando abandonan o se introducen de nuevo en la galería, momento en que la oruga queda indefensa con medio cuerpo en el exterior. Nesidiocoris aprovecha la ocasión para alimentarse sin esfuerzo. Cambia la posición del pico e introduce el estilete por diversos puntos. Si la oruga es grande, la lucha es feroz. A veces, otro adulto acude. Como hay alimento suficiente, ambos adultos la comparten. También se atreve con una oruga de último estadio, de tamaño incluso mayor que el del propio Nesidiocoris. Pero son los huevos de tuta su presa preferida. Nesidiocoris también se alimenta de huevos de otros lepidópteros, como Heliotis, Plusia, etc., y pequeñas orugas que pueden encontrarse en el cultivo. Si en el cultivo hay thrips, Nesidiocoris también se alimenta de ellos, especialmente de larvas de Frankliniella occidentalis, transmisor de algunas virosis muy dañinas en plantas hortícolas. También puede alimentarse de jóvenes ninfas de pulgones. Y si las poblaciones de fitófagos disminuyen, Nesidiocoris es capaz de alimentarse extrayendo jugos de la propia planta.
En los tallos aparecen unos anillos característicos. Los adultos de Nesidio coris se aparean. En la cópula, ambos adultos se hallan en posición opuesta. Finalizada la cópula, la hembra, mediante el ovipositor, introduce el huevo en el interior del tejido vegetal. Al exterior solo asoma una pequeña lámina blanquecina. El huevo alargado se ubica dentro de la hoja. Del interior del huevo, la larva emerge verticalmente. Es de color verde y nada más nacer camina sobre la hoja en busca de alimento. Pasa por varios estadios ninfales en los que se forman los rudimentos alares. La ninfa también depreda. Se desprende de diferentes mudas hasta convertirse en adulto. Macrolane se presenta en envases que contienen virutas de madera, alimento, adultos y ninfas de Macrolophus. Al abrir, se observan los adultos de color verde. En el cultivo se colocan previamente cajitas y en su interior se distribuye parte del contenido del envase. Inmediatamente ascienden por las paredes del contenedor. El adulto se desplaza al cultivo. Con detalle se ve a Macrolophus pygmeus, que es un pequeño chinche de la familia Miridae, de color verde, con el tilo o primer artejo antenal negro y dos líneas oscuras detrás de los ojos. Los ojos compuestos son de color rojo oscuro. Las alas son amarillo verdosas, transparentes. Como el resto del cuerpo, la unión de la tibia con el fémur es de color verde amarillento. Al final del abdomen se aprecia el aparato genital del macho. La hembra presenta en mitad del abdomen una línea oscura que se corresponde con el ovipositor. El ovipositor, que puede separar del abdomen, presenta una abertura en V en la parte posterior y acaba en punta. Mediante esta punta, perfora la epidermis del vegetal e introduce un huevo en el interior. En la parte inferior de la cabeza posee un largo pico por el que desliza un fino estilete que clava en el vegetal y a través del cual puede alimentarse de la planta en caso necesario. Pero lo que en realidad busca el adulto de Macrolophus son larvas o ninfas de mosca blanca en las que apoya el pico, clava el estilete y succiona los líquidos corporales que le sirven de alimento. En determinadas zonas, además de moscas blancas, Macrolophus es muy apreciado por el control de huevos de tuta, a los que succiona y vacía. También puede alimentarse de pequeñas orugas de tuta recién nacidas, antes de que se introduzcan en las hojas. Puede capturar orugas de tuta más grandes cuando salen de la galería. Si en el cultivo se encuentran colonias de araña roja, Macrolophus también se alimenta de estos ácaros, por lo que las poblaciones de esta plaga se reducen cuando Macrolophus está presente en la plantación. La hembra de Macrolophus clava el ovipositor en la hoja e introduce un huevo en su interior. Con más aumentos, se aprecia que una parte del huevo, a modo de peineta, sobresale por encima de la superficie de la hoja. Se pueden observar varios huevos en una misma zona.
Del huevo emerge la larva, de color verde amarillento. Mediante varias mudas se forman los rudimentos alares en los laterales del cuerpo. Del último estadio ninfal sale un nuevo adulto. Erenline se presenta en unidades de 20 blisters transparentes que contienen 150 larvas de Eretmocerus eremicus. Cada unidad se separa y coloca en el cultivo. Con detalle se observan las larvas de mosca blanca parasitadas de color marrón claro. Por transparencia se aprecia en el interior la ninfa del parásito. Completado el desarrollo, el adulto con sus mandíbulas perfora la quitina de la larva y asoma la cabeza. Finalmente sale el adulto de Eretmocerus eremicus. Es un himenóptero de 1 milímetro de longitud, de color amarillento. Los adultos emergen en el interior del blister. Posee una zona perforada que debe abatirse hacia el exterior en el momento de colocar el blister en la planta. El adulto emergido accede al exterior a través de esta ventana. Desde allí pasa al cultivo. La hembra posee antenas con 5 artejos. El macho, más pequeño, solo posee 3 segmentos antenales, el último muy desarrollado. Cuando ambos sexos se encuentran, se produce el apareamiento. La hembra fecundada busca con sus antenas la presa adecuada. Cuando localiza una larva de mosca blanca, dobla el abdomen y realiza la puesta colocando el huevo entre la larva de mosca blanca y la hoja. El huevo es ovalado y blanquecino. Posteriormente, se alimenta del líquido que sale tras perforar la larva con el ovipositor. La larva parasitada adquiere una coloración marrón amarillenta con zonas grisáceas. En su interior se desarrolla un nuevo himenóptero. Cuando el adulto alcanza el desarrollo definitivo, con sus mandíbulas perfora la cubierta quitinosa y cuando el orificio alcanza un tamaño suficiente, sale. Acondiciona sus alas y antenas y se prepara para iniciar un nuevo ciclo, viéndose el orificio de salida en el exuvio vacío. También puede parasitar larvas de primeros estadios de Trialiurodes vaporariorum. Encarline se presenta en tarjetas con 60 ninfas de Encarsia formosa, adheridas en una zona circular deprimida. Cada tarjeta se corta y se cuelga de una rama de la tomatera según un esquema prefijado. Con detalle se aprecian las ninfas parasitadas de color oscuro. Del interior de cada larva de mosca blanca emerge la pequeña avispilla parásita del himenóptero de la familia Afelinidae Encarsia formosa. En el exuvio de la mosca blanca se aprecia el orificio de salida. La hembra de Encarsia posee la cabeza y el tórax oscuro y el abdomen amarillento. Cuando la hembra acondiciona su cuerpo, abandona la tarjeta de suelta y se desplaza al cultivo. El tórax de la hembra posee unas zonas claras. El macho es más pequeño y de color oscuro. La hembra fecundada busca una larva de Trialiurodes y tras comprobar con las antenas que no está parasitada por otra hembra de Encarsia y es apta para la puesta, dobla el abdomen, clava el ovipositor y deposita un huevo en el interior de la larva. Finalizada la puesta, succiona los jugos emergidos tras el pinchazo que le sirven de alimento.
A continuación, abandona la larva parasitada y va en busca de nuevas larvas en las que depositar otros huevos. En el interior de la larva se desarrolla el nuevo parásito. Externamente aparece en zonas oscuras hasta adquirir el color negro característico. Del interior de la larva parasitada surge un nuevo adulto de Encarsia formosa que continúa el parasitismo. Phytoline se presenta en un bote en cuyo interior se encuentran diminutos ácaros fitoséidos de color rojizo mezclados con vermiculita como sustrato. Se distribuye el contenido del bote sobre las hojas del cultivo, según una estrategia preestablecida. Con detalle se observan, entre la vermiculita, los adultos de Phytoceylus persimilis. Son ácaros fitoseidos aperados de color rojo. Inmediatamente acceden al cultivo y buscan su alimento entre las hojas. El ácaro posee en la parte anterior dos salientes o quelíceros, entre los que se sitúa el estilete. Cuando encuentra una presa, en este caso, una ninfa de araña roja, le clava el estilete y succiona los líquidos del interior del ácaro. También se alimenta de hembras adultas y de huevos de araña roja. Phytoceylus hace la puesta en las hojas. El huevo es ligeramente ovalado, amarillento y de mayor tamaño que el huevo de araña roja. Del huevo nace una larva anaranjada con 3 pares de patas que continúa la acción depredadora. La ninfa posee 4 pares de patas. Underline se presenta en sobres de liberación controlada agrupados en tiras. En el invernadero se procede a la separación de los sobres que se cuelgan en la tomatera según una estrategia planificada de antemano. Si se observa con detalle, se puede comprobar que cada sobre contiene en su interior salvado, entre el que se encuentran unos acarídidos de color blanquecino y movimientos lentos, que sirven de alimento a los fitoseidos Amblyseus andersoni. Un sobre contiene 250 ácaros depredadores. Cada sobre posee en la parte posterior un pequeño orificio por el que Amblyseus andersoni accede al exterior. Desde allí pasa a las hojas de la tomatera. Con detalle se observa que Amblyseus andersoni es un ácaro aperado, de color blanco amarillento, con 4 pares de patas y 2 quelíceros en la parte anterior del cuerpo. En el cultivo podemos observar plantas desecadas, como consecuencia de los daños producidos por el ácaro eriófido Aculops lycopersicii. Con detalle se aprecia que el diminuto ácaro es amarillento, alargado y con 2 pares de patas en la parte anterior del cuerpo. Amblyseus andersoni también se alimenta de Aculops en sus diferentes estadios de desarrollo, constituyendo su presa preferente. Amblyseus andersoni se alimenta de huevos o ninfas de araña roja. También captura hembras adultas en las que clava el estilete y es capaz de desplazar. Busca entre las hojas y cuando encuentra un huevo de tuta absoluta, apoya los quelíceros e introduce el estilete en el interior del huevo para succionar su contenido, hasta que lo vacía. La hembra realiza la puesta de la que salen nuevos ácaros que continúan la acción beneficiosa.
Digline se presenta en tubos de plástico transparente. Al abrir el envase se ven los adultos, de color verde oscuro en su interior. Desde el tubo se procede a la suelta en el cultivo, colocando una pequeña cantidad de individuos sobre la hoja. Los adultos se acomodan al nuevo ambiente. Con detalle se ve el adulto de Diglifus isaea. Las hembras fecundadas proceden a la localización de galerías de Liriomyza. Mediante movimientos de sus antenas, localizan las larvas en el interior de las galerías. Cuando la hembra ha localizado la larva, dobla el abdomen y clava el ovipositor en el interior de la galería. Esta operación es muy precisa, ya que el huevo debe quedar junto al hospedador. Realizada la puesta, la hembra, que ha inmovilizado a la larva del minador con el pinchazo, se alimenta de los jugos que emergen del orificio perforado. Cada hembra liberada parasita varias larvas de Liriomyza. En el interior de la galería, la larva que nace del huevo se alimenta de la larva del minador. Al ser un ectoparásito, succiona los jugos de la presa a la que sujeta con las mandíbulas. Desde el exterior es difícil reconocer la acción parasitaria, ya que el parasitismo se produce dentro de la galería. El color verde de la larva cada vez está más definido. Al finalizar el último estadio larvario, la larva se separa de la presa. Mediante una muda pasa a ninfa, de color verdoso. Conforme evoluciona, se le aprecian los ojos de color rojo. Finalmente sale el adulto, que como se ha visto, es de color verde oscuro con brillos metálicos. Acondiciona su cuerpo. En la galería se aprecia el orificio. Hippolyne se presenta en un cilindro de cartón con un sistema de apertura giratorio que contiene turba vermiculita y 25.000 ácaros de la familia Laelapidae, llamado Hippoaspis miles. Hippoaspis es un ácaro grande, pardo, pubescente y con largos quelíceros. Las hembras, muy activas, realizan la puesta en el sustrato. Del huevo nace la larva con 3 pares de patas. Las ninfas y los adultos poseen 4 pares. En el sustrato se han introducido acarídidos que les sirven de alimento. El contenido del envase se distribuye sobre el suelo, entre las líneas del cultivo. Los adultos de Hippoaspis se dispersan en busca de presas. En el envés de las hojas se hallan las larvas de Frankliniella occidentalis, que en un momento dado se dejan caer al suelo para efectuar la ninfosis. Los adultos de Hippoaspis son muy eficaces en el control de larvas de Thrips. Capturada la larva a la que sujeta con las patas, succiona su contenido por medio del estilete bucal. También se alimenta de ninfas. Tricoline se presenta en blisters o recipientes transparentes, en cuyo interior, junto con salvado, se incluyen huevos de lepidópteros parasitados por el himenóptero. Se procede a la separación del blister y se cuelga en un tallo o peciolo de la tomatera, evitando la exposición directa a la luz.
Por transparencia se observan los huevos parasitados de color oscuro. Del interior de cada huevo emerge un adulto. Con sus mandíbulas roe el corión, hasta perforar un orificio que permite la salida del adulto de tricograma. El adulto, amarillento, con manchas difusas grisáceas y grandes ojos compuestos de color rojo, mide unos 0,5 milímetros. Abandona el corión y camina entre el salvado. Los adultos se desplazan por el interior del blister. Posee una zona perforada que debe abatirse hacia afuera en el momento de colocar el blister en la planta. El adulto emergido accede al exterior a través de esta ventana perforada. Desde allí pasa al cultivo. La hembra posee las antenas geniculadas. El macho, en cambio, las posee plumosas. Cuando ambos sexos se encuentran, se produce el apareamiento. Finalizado el apareamiento, la hembra fecundada busca con sus antenas la presa adecuada, en este caso, huevos de tuta absoluta. Elegido el huevo adecuado, con las antenas recorre la superficie e introduce el ovipositor, situado en mitad del abdomen, en el interior del huevo. Finalizada la puesta, con sus mandíbulas succiona los jugos que han emergido al retirar el ovipositor. En el interior del huevo comienza a desarrollarse la larva de tricograma. Los huevos parasitados oscurecen. Del interior sale un nuevo adulto de tricograma, nacido en el propio cultivo, que continúa el parasitismo. Beeline es una colmena que contiene más de 50 obreras. En el interior, junto a las obreras de Bombus terrestris, se encuentra la reina, de mayor tamaño, los huevos y las larvas en celdas de crecimiento y una bolsa con una solución azucarada, suficiente para facilitar alimento energético a los abejorros durante toda la vida de la colmena. Por el orificio que el agricultor puede abrir y cerrar, salen las obreras. Las obreras vuelan al cultivo en busca de las flores amarillas de la tomatera. Una vez seleccionada la flor, se sujeta con las patas a las anteras, produciendo una vibración para liberar los granos de polen, emitiendo un zumbido característico.